Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Maya y el día de hoy les hablaré sobre el desarrollo histórico de la educación a distancia. Como Francisco Jardines menciona, el desarrollo de la educación a distancia ha estado directamente relacionado con los tipos de tecnología disponible. A su vez, es importante destacar que el desarrollo de la educación a distancia ha estado directamente relacionado con los tipos de tecnología disponible, y aunque la educación a distancia es considerada como un fenómeno nuevo, no lo es, pues cursos de educación a distancia aparecen entre los años 1970 y 1980. A continuación, mencionaré tres autores que se encargan de detallar las generaciones de la educación a distancia. Primeramente, mencionaré a Francisco Jardines. Dicho autor expresa que las innovaciones tecnológicas dirigieron la educación a distancia en un proceso denominado las 4 generaciones del aprendizaje a distancia. La primera generación se dio a inicios del siglo XX, con los cursos a distancia. Estos cursos se caracterizaron por la carencia de interacción entre el estudiante y el instructor al inicio y durante la instrucción. La segunda generación comenzó con el establecimiento de la Universidad Abierta Británica. Aunque se utilizaron materiales impresos, se complementó con transmisiones por radio y televisión. En la segunda generación prevaleció la comunicación de doble vía, pero además el instructor actuó como un mediador entre el estudiante y el material de enseñanza. La tercera generación comenzó a principios de 1980. El avance de las tecnologías satelitales y las redes hicieron posible las comunicaciones doble vía que permitieron la interacción directa entre el instructor y el estudiante. Además, los estudiantes participaron en cursos a través de videoconferencias, interacción mediante discos compactos o CDs, videocintas y audiocintas. La cuarta generación comienza a inicios de los años 90, cuando se produjo la más reciente evolución del aprendizaje a distancia, con la expansión del Internet y de la World Wide Web, así como los avances del correo electrónico. El empleo del Internet como un medio educativo ayudó a inducir la educación a distancia de un enfoque conductista a un enfoque constructivista. De manera breve, Erika Young, Nofal Nagles, Carolina Mejía y Carmen Chaparro mencionan las 5 generaciones. La primera generación, o la llamada educación epistolar, en donde se utilizaban materiales impresos. La segunda generación, o la llamada educación audiovisual, que fue la integración del audio y el video a los materiales impresos. La tercera generación, o la educación basada en TIC, en donde existe una integración de las TIC como soporte de los procesos formativos. La cuarta generación, a la educación basada en la web, en donde existe una integración al proceso de aprendizaje de wikis, blogs, webquest, webconference, redes sociales, plataformas de aprendizaje en línea, entre otras. Y finalmente, la quinta generación, o la educación interactiva, en donde hubo una integración de la web semántica o web 3.0 a los procesos de aprendizaje, telepresencia, inteligencia artificial, mundos virtuales, realidad aumentada, animaciones 3D, entre otras. Por último, el tercer autor que habla sobre las generaciones de la educación a distancia es García Aretio. En su breve apunte histórico, él hace referencia a 5 generaciones de la educación a distancia. La primera generación nace a finales del siglo XIX y principios del XX, a lomos del desarrollo de la imprenta y los servicios postales. La única forma de comunicación entre profesor y estudiantes era de carácter textual y asíncrona. El sistema de comunicación de aquellas instituciones o programas de formación era muy simple. El texto escrito, inicialmente manuscrito, y los servicios de correos, lentos pero bastante eficaces, se convertían en los materiales y vías de comunicación de la iniciática educación no presencial. La segunda generación, la denominada de la enseñanza multimedia a distancia, utilizando multimedios como recursos para la adquisición de los aprendizajes, empezó a emerger en la década de los años 70 del pasado siglo con la creación de la Open University británica en 1969 y de la UNED de España en 1972. El teléfono, audiocassettes, diapositivas, videocassettes se incorporan a las acciones en este ámbito para conectar al tutor con los alumnos. La tercera generación, el inicio real, se sitúa a mediados de la década de los 80. Estaría conformada por la educación telemática. Se apoya en el uso cada vez más generalizado del ordenador personal y de las acciones realizadas en programas flexibles de enseñanza asistida por ordenador y de sistemas multimedia como el hipertexto. La cuarta generación. Taylor en 1995 nos habla de ella, por él denominada como modelo de aprendizaje flexible y que cifra en el uso de multimedia interactivo.
la comunicación mediada por computadora y, en síntesis, la comunicación educativa a través de Internet. Sus inicios se sitúan a mediados de la última década del pasado siglo. A esta fase también se le define como la de campus virtual, enseñanza virtual que trataba de basar la educación en redes de conferencia por ordenador y estaciones de trabajo multimedia. La quinta generación, denominada del aprendizaje flexible e inteligente, es basado en sistemas de respuesta automatizada y bases de datos inteligentes, soportado en Internet. No cesan en aparecer soportes y software para el aprendizaje en espacios virtuales. La forma en que se ve la educación continúa evolucionando, al igual que las herramientas disponibles para dar forma a su crecimiento y desarrollo. Lo que puede estar surgiendo es una visión más social de la educación, centrándose en el aprendizaje colaborativo. Entre las herramientas cambiantes disponibles y las posibles modificaciones sociales, las educaciones tienen el desafío de encontrar nuevas formas de instrucción que puedan proporcionar una idea muy necesaria sobre cómo aprenden las personas. Gracias por su atención. Buen día.